tema, pues lo que surge ayer como reacción por parte de la periodista Lidia Cacho en torno a lo que usted mencionó respecto de las violaciones graves que hubo en el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín. Preguntarle, ella lo que ayer mencionaba es que cuando usted estaba como ministra, esto en 2007, que se votó a favor de desestimar una investigación en contra del exgober, pues, y que usted votó a favor de desestimar esta investigación. No fue a favor del gobernador de Puebla o del exgobernador de Puebla, que hay una precisión. No fue a favor del exgobernador de Puebla. De desestimar. Simplemente las violaciones graves. Yo ahí intervine, ahí está en la versión estenográfica que ustedes pueden recuperar. Yo ahí dije que sí había habido violaciones a sus derechos humanos que podrían ser resarcidas a través de los medios ordinarios de defensa, como es el amparo, y que para el parámetro de gravedad de violación graves a los derechos humanos, habíamos resuelto el caso de Aguas Blancas, que era la matanza de Aguas Blancas. La interpretación que se hizo en ese momento del artículo 97 constitucional de violaciones graves fue el parámetro de esta matanza, y que el traslado de ella, que por cierto cuando llegó a Puebla se pagó una fianza y nunca pisó la cárcel. Ustedes saben eso perfectamente, que lo que sí fue verdaderamente terrible fue el traslado desde Cancún hasta la ciudad de Puebla, y que al final del día la Organización de Naciones Unidas dio una, fue más que una resolución, es una recomendación que se acató por la Secretaría de Gobernación para darle la disculpa pública. Eso fue lo que yo dije, que incluso como toda detención, como todo traslado de tantísimas horas, pues prácticamente es una tortura de carácter psicológico, y así lo dije textual, pero que pudo haber interpuesto los recursos ordinarios del amparo para no ser trasladada, y desde luego pagó la fianza para no ser privada de su libertad. Y también si usted comentó en aquel momento pero esto es, a ver, aquí hay que hacer una línea divisoria muy clara y muy precisa. No se estaba revisando la publicación, sino la orden de aprehensión que se giró desde Puebla, sí, precisamente en base a delitos que ya, por cierto, fueron derogados prácticamente en todas las legislaciones de las entidades federativas. Entonces, se giró esta orden de aprehensión. Se tiene convenios de colaboración con las diversas policías, los diversos cuerpos policíacos de las diversas entidades federativas, y en ese sentido creo que una suspensión por parte de un juez para su traslado hubiese sido un recurso legal absolutamente viable. Preguntarle si en ese momento también usted comentó que en efecto, esta tortura pudo no haber sido ordenada por el gobernador y que ahora, bueno, se está comprobando que fue. Yo ayer dije que obviamente todos en este país tenemos derecho a un juicio justo, tenemos derecho a probar, tenemos derecho a la presunción de inocencia y tenemos derecho a un debido proceso y garantía de audiencia, aunque a muchos no les guste ni les parezca que yo insista en los juicios justos y en la presunción de inocencia y en la garantía de audiencia. Solo la última precisión en este tema, en este último tema que tiene que ver con lo de Lidia Cacho. Ayer ella mencionaba que precisamente lo que ella considera es que usted la traicionó como a otras víctimas, y también parte de lo que ayer pudimos ver en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui a Genaro Góngora Pimentel. Él mencionaba que usted cambió su voto de último momento al expresar la frase "no nos van a dejar", y que por ese voto se desestimó una investigación en contra de Mario Marín. Nada más. Bueno, el voto fueron de 6 ministros, no nada más mío. Cada uno votó en este asunto. Eso fue una situación. Yo no pude haber cambiado mi voto. Sí lo cambié en alguna ocasión, precisamente con el reglamento de energía eléctrica al último minuto, por cierto. Pero en este caso no.
Y en este caso lo que hice fue hacer un recuento y una relatoría de lo que le había sucedido a ella desde el momento de su detención hasta el momento en que se puso a disposición de la juez que había girado el orden de aprehensión, cuando se dio la fianza y cuando ella quedó en libertad condicional. Usted le responde entonces que no traicionó, la conciencia tranquila. Ahí está la versión estenográfica, ahí están las actuaciones, ahí está lo que pasó con ella y ahí está el parámetro de gravedad o no de las violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, el amparo procede cuando se violan derechos. Es decir, cualquier persona que estima que se le han violado sus derechos acude en ese momento mismo al amparo, porque el amparo es el recurso legal, yo creo que más importante en el mundo, porque fue uno de los primeros países que estableció en el siglo XIX el amparo como el recurso efectivo para protegerse de la violación a los derechos humanos. Y sí te puedo decir que la relatoría de todo esto que aconteció con ella, desde su detención hasta su puesta a disposición y el pago de la fianza, pues fue un procedimiento judicial que se llevó a cabo. Se gira una orden de aprehensión, se pide colaboración a las instancias de la policía de Cancún, de Quintana Roo, se traslada y se llega a poner a disposición de la juez y la juez obviamente le otorga su libertad condicional por haber pagado la fianza. Entonces, la gravedad, digamos, el estándar de gravedad del artículo 97 constitucional, cuando la primera vez que se utilizó fue en las elecciones de León, Guanajuato, alrededor de los 40, de 1940 y tantos. Pero posteriormente se había hecho poco uso de la facultad de investigación de la Corte acerca de las violaciones graves de derechos humanos. Y cuando tuvimos oportunidad de pronunciarnos, nos pronunciamos justo cuando estaba empezando el sexenio del presidente Zedillo. Recuerdo perfectamente cuando se ocultó la información sobre la matanza de los campesinos en el vado de Aguas Blancas. Y ese fue el parámetro de gravedad, la interpretación de gravedad de violación a los derechos humanos. Cualquier violación a los derechos humanos es grave, sí. Cualquier violación a tus derechos, a cualquiera de ustedes, es grave, sí. Ahí está la interposición del amparo para resarcir esta violación también. Y yo diría, es un legado de México al mundo el tema del amparo. Entonces, ¿no hubo presiones para que no investigaran? Yo te estoy relatando por qué voté como voté. Muchas gracias.